Muy bien, vamos a hablar acerca de las bases de la interferencia. Para que nosotros tengamos interferencia implica una superposición de ondas. Así es de que necesitamos tener mínimamente dos ondas. Las ondas tienen que ser coherentes, es decir, tienen que tener la misma fase y la misma frecuencia. Llámese que también la misma longitud de onda. Puede variar la amplitud, obviamente. Cuando tú tienes interferencia, puedes tener de dos tipos. Puedes tener interferencia constructiva o interferencia destructiva. Cuando tienes la interferencia constructiva, sucede que coinciden en un instante determinado dos amplitudes, motivo por el cual el resultado es un punto con una amplitud igual a la sumatoria de estos dos elementos. Y tú vas a tener interferencia destructiva cuando coinciden en un punto dos ondas pero desfasadas, motivo por el cual el resultado va a ser un punto con amplitud cero. Ambas siguen el principio de superposición de ondas. Ahora, este concepto de interferencia se puede ver también claramente de la siguiente manera. Supongamos que tuviéramos dos fuentes de señales. Aquí me salen medio chuecas, pero sirve. Ya con esto es suficiente. Y una fuente B que también irradia. Recuerda que son ondas coherentes, por eso coinciden siempre estos elementos, ¿no? Ya con eso es suficiente. Bueno, para que tengas la interferencia constructiva, en todos estos puntos donde se cruzan las dos líneas, todos esos, no importa dónde lo veas, son puntos de interferencia constructiva. Todos estos es interferencia constructiva. Y todos aquellos que quedan en medio son puntos de interferencia destructiva. Obviamente que para que se den los casos de interferencia constructiva y destructiva hay ciertas condiciones matemáticas. Por ejemplo, para la interferencia constructiva, la situación es de que la diferencia entre las distancias desde un punto a las fuentes, la diferencia de las distancias de las fuentes a un punto determinado tiene que ser igual a m veces la longitud de onda. Por ejemplo, suponiendo que estas dos fuentes irradiaran con una longitud de onda de 2 metros y suponiendo que en un punto determinado, por ejemplo, de la distancia a A fuera de 10 metros, por ejemplo, y la distancia de B sea de 20 metros, entonces la diferencia entre las dos distancias al punto determinado, 20 menos 10, serían 10, y ese 10 es un múltiplo de la longitud de onda que sería 2. Como si existe un m entero, que sería 5, para que 5 por 2 me dé el 10, entonces en ese punto se da una interferencia constructiva. Otro ejemplo, imaginemos que estoy en este punto y de este punto a la fuente hay, no sé, 18 metros y aquí hay 20 metros. Entonces la diferencia de 18 y 20 son 2. La diferencia de las distancias tiene que ser igual a un múltiplo entero de lambda, que también es 2. Obviamente que sí existe y es con m es igual a 1. M puede valer 0, 1, 2, 3, 4, 5, también menos 1, menos 2, menos 3. La condición es de que sea un número entero. Entonces tú vas a tener interferencia constructiva cuando la diferencia de un punto a cada fuente restadas sea igual a un múltiplo entero de la longitud de onda original. Ahora para la interferencia destructiva. Para la interferencia destructiva la condición es de que la diferencia de las distancias de las fuentes a un punto determinado sea igual a m más un medio de lambda. Es decir, que la resta de las distancias de un punto a las fuentes sea igual a algo, pero que termine en media lambda. Por ejemplo, imagínate que estoy hablando de este punto, y en este punto, no sé, la distancia de A a este punto que sea de 21 metros,
y aquí que sea de 2 metros. Entonces la diferencia sería 19 metros. 19 metros, le voy a quitar este m de metro porque si no me va a hacer ruido con la m de acá. Entonces va a tener 19 metros. Y este 19 metros sí será igual a m más 1 medio de lambda, que es 2. Entonces, como tú puedes observar, la diferencia no termina en un múltiplo de 2, como aquí, ¿no? Múltiplos de 2, 10, múltiplo de 2, 2, múltiplo de 2, 8, 4, 25, 100, etc. Pero en este caso resultó un número que no es múltiplo de 2, sino que más bien es un múltiplo m más la mitad de la longitud de onda. Aquí, por ejemplo, m pudiera ser 9, para que 9 por 2, 18, y la mitad de la longitud de onda sería la mitad de 2, 1. Entonces 18 más la mitad, 19. Así de que en ese punto tendrías una interferencia destructiva. Otro ejemplo, imagínate que en este, y aquí está mal, de hecho siempre tiene que quedar en un punto intermedio. Aquí lo puse en un punto de interferencia constructiva, pero las interferencias destructivas siempre tienen que quedar en la parte intermedia, no donde se cruzan las líneas. Bueno, supongamos que en este otro punto la distancia de A a este punto es 20 metros y la distancia sería 19 metros. Entonces la diferencia es 1 metro. Y este 1 metro es igual a m más 1 medio de lambda, que es 2. Efectivamente, si m vale 0, 0 más 1 medio es 1 medio, y 1 medio de 2 nos daría el 1. Entonces, básicamente, tú vas a tener en un punto de interferencia constructiva si la diferencia entre las distancias de la fuente a ese punto es igual a un múltiplo entero de la longitud de onda que te esté tratando el problema. Y vas a tener interferencia destructiva si en ese punto la diferencia de las distancias de las fuentes a dicho punto es igual a un factor de lambda, pero más media lambda en este punto, como puedes observar. ¿Ok? Muy bien, esas son las bases.